Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Bienvenidos a todos a Primera Página Radio, informativo de análisis económico en el que trabajan conjuntamente Javeriana Estéreo y la agencia de noticias Primera Página, hoy muy pendientes a lo que va a ser ese debut de la Selección Colombia. Entre tanto, hablemos de la información económica internacional que nos interesa y que centra la atención en esta jornada de miércoles 17 de junio, porque va a ser la oportunidad para poder analizar las nuevas proyecciones económicas trimestrales de los funcionarios de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, que podría ofrecer una intensidad del debate interno sobre los tipos de interés. Los analistas del Bank of America Securities predijeron que las perspectivas mostraron una mayor inflación, o van a mostrar más bien una mayor inflación, una menor tasa de desempleo y proyectan que ningún recorte de tipos de interés este 2026, aunque señalaron que es probable que algunos responsables de la política monetaria proyecten algunas subidas. Hoy será, eso sí, la primera decisión de política monetaria de la Fed bajo la presidencia de Kevin Warsh. El predecesor de Warsh, Jerome Powell, rechazó en su momento con frecuencia las demandas del presidente Donald Trump, lo que provocó una ira del presidente y generó todo un debate sobre la histórica independencia de la Reserva Federal frente a la influencia política, y es parte de lo que se va a analizar hoy con esta decisión, o con lo que pueda pasar, más bien lo que diga el nuevo presidente de la Reserva Federal. Pues hay que tener en cuenta que lo que está súper cantado es que no va a haber ninguna decisión de bajas o subida de tasas de interés. Powell, el anterior presidente, se ha mantenido como gobernador de la Reserva Federal alegando amenazas legales en su contra y contra el Banco Central. Con una aparente moderación de la inflación a principios de año, se anticipa entonces que la Reserva Federal, o era lo que se prevía, iba a estar haciendo una serie de reducciones de tipos de interés en 2026. Sin embargo, lo que ha estado pasando últimamente, este inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales del mes de febrero y el posterior cierre del Estrecho de Hormuz, que ya sabemos todo lo que esto ha significado estos meses, han provocado entonces esta crisis petrolera que desató temores en el repunte de los precios, especialmente una presión sobre la inflación y los precios en temas de energía, especialmente en Europa, Asia y por supuesto también en otras partes del mundo. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Así iniciamos este primer panorama de lo que está pasando en el mundo. Ahora hagamos un recorrido para conocer los mercados, cómo se han estado comportando el cierre de este miércoles en Asia, lo que va de Europa y en las últimas horas en Latinoamérica. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. 6 de la mañana, 17 minutos. Hablemos de Asia, donde las exportaciones de Japón suben ante la debilidad del yen. Japón está celebrando exportaciones, Hong Kong sigue sin tracción, mientras que Corea del Sur está nuevamente esta semana con récords históricos. Japón sorprendió con un aumento interanual del 17% en sus exportaciones a corte del mes de mayo, un dato que debería haber dado oxígeno a toda la región. Sin embargo, la reacción de los mercados asiáticos en esta jornada del miércoles fue mucho más prudente. La sesión de hoy dejó un poco fragmentada la región. Tokio avanzó, Australia resistió, China dudó un poco con sus bolsas y Corea del Sur gana por quinto día consecutivo. El principal indicador de la bolsa de Tokio, estamos hablando del Nikkei 225, subió este miércoles 17 de junio un 0,72%, impulsado por una lectura positiva a lo que mencionaba de el buen comportamiento de las exportaciones y por la debilidad persistente del yen. El yen cotizó en torno a los $60 por dólar, un nivel que refleja una presión estructural, y este tipo de cambio favorece a los exportadores, pero encarece temas como por ejemplo importaciones, energía y también los commodities, las materias primas. La consecuencia entonces es clara: Japón gana competitividad a nivel exterior, pero paga un costo interno
cada vez más visible. Si la moneda sigue tan depreciada, está entonces a puertas de que aumente la presión política sobre el Banco de Japón y también sobre el gobierno de la primera ministra Sanai Takaichi. Siguiendo con las bolsas, el Shanghai Composite subió un 0,40%, mientras que el Shenzhen avanzó un 0,16%. Estos son comportamientos mínimos, pero muy reveladores para lo que ha sido esta semana. Hong Kong, por su parte, cotizó con pérdidas del 0,74%. Estamos hablando de una señal de espera de un poco más de fortaleza para este indicador, mientras que el Hang Seng no logró capitalizar ni el dato japonés ni la mejora parcial de otros mercados o sus pares regionales. El Kospi de la bolsa de Seúl ganó finalmente un 1,58%. Las acciones surcoreanas continuaron su racha alcista por quinto día consecutivo, impulsadas por el tema de los chips de inteligencia artificial y también pese a que los inversores permanecen un poco cautelosos ante lo que puede hacer esta primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que como lo mencionaba, la sorpresa para los mercados no va a ser tanto decisiones del banco, sino más bien qué pueda decir o qué pistas pueda dar Kevin Warsh en su discurso y en lo que signifique decisiones a futuro para la Reserva Federal. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Pasemos de Asia a Europa, donde las bolsas están haciendo una pausa tras un rally de 4 sesiones a la espera de lo que pueda ser esta mediación que se está intentando entre Estados Unidos e Israel con Irán para llegar a un fin a la guerra y sobre todo lo que pueda pasar este viernes cuando se espera que finalmente se firme esta tregua. Las acciones británicas bajan ligeramente este miércoles, incluso después de que los datos mostraran que la inflación del Reino Unido se mantuvo estable durante el mes de mayo, con una lectura del sector de servicios mucho más alta de lo que se estaba esperando, lo que mantiene al Banco de Inglaterra en una postura cautelosa antes de la decisión de los tipos de interés de este jueves. Las bolsas en Europa, entonces, lo decía, entraron en un compás de espera, haciendo una pausa tras lo que ha sido estas últimas sesiones y esperando un alivio deflacionario visible en la renta fija, con los rendimientos de los bonos de la eurozona a corto plazo, que se mueven un poco en sintonía con la expectativa de la política monetaria del Banco Central de Europa, que recordemos, tuvo que subir las tasas de interés recientemente. La libra esterlina, hablando de monedas, tuvo una baja del 0,10% frente al dólar. El cierre fue de 1,34 dólares por libra. Y tenemos que el comportamiento de las bolsas, el DAX de la bolsa de Frankfurt, esto en Alemania, está retrocediendo un 0,07%. El CAC 40 de la bolsa de París está registrando una baja del 0,17%. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid en España registra un 0,47% a la baja, al alza, perdón. Y tenemos a esta hora un datico precisamente que se estaba esperando frente a la inflación anualizada de la zona euro. El dato que a esta hora se da a conocer es de 3,2% a corte de mayo, tal como se estaba esperando. En la lectura preliminar del pasado 2 de junio, el IPC anual de la eurozona se había ubicado en un 3,2%, por lo que los analistas pues no estaban esperando cambios significativos en este dato, que ya hoy es oficial frente a la inflación anualizada de la zona euro. Las tasas anuales más bajas se registraron así: en Suecia 1,1%, Dinamarca y la República Checa ambas 1,8%, y las más altas, Rumanía un 9,7%, Bulgaria un 6,3% y Lituania 5,1% es el dato que se da a conocer, y esto en comparación con el mes de abril tuvo una disminución en 11 estados miembros y aumentó la inflación en 16 estados de la zona euro.
Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Saludo a los analistas que ya nos acompañan a esta hora desde los estudios de Javeriana Estéreo. Está por acá Arnoldo Casas, director de soluciones de portafolio de Credicorp Capital, y también Julián García, quien es docente, máster en Ciencias de Tierra, Economía y Administración. Bienvenidos a los dos. Feliz miércoles. Gracias por estar con nosotros. Kiara, buenos días. Gusto estar aquí. Muy buenos días, Kiara. ¿Cómo van todos? Muy bien. Arnoldo, empecemos hablando de este tema, de lo que se acaba de dar a conocer, un poco hablando de Asia y también ahora Europa, este dato de la inflación anualizada que pues no sorprende frente a lo que ya se había conocido previamente a inicios de este año, pero sí representa un poco lo que ha estado pasando en los últimos meses a nivel internacional. Pues sí, Kiara, pues al final todo lo que viene aconteciendo y sobre todo el cierre que tuvimos o que todavía estamos teniendo, porque todavía no está tan claro qué va a terminar pasando en Hormuz, pues eso tiene un efecto rezagado sobre la formación de precios de las empresas, de las materias primas. Las cosas no se reactivan tan de inmediato como salen las noticias y los acontecimientos. Entonces yo creo que vamos a tener en este segundo semestre del año posiblemente pues unos efectos rezagados sobre la inflación global que van a estar impactando pues a todas las distintas geografías, ¿no? Entonces, y tal vez el precio de las materias primas termina castigando un poco más a las monedas más estables, porque si uno compara por ejemplo, lo que ocurre acá en Colombia, pues hemos tenido una apreciación tan grande en el tipo de cambio que al final en el balance de la inflación como que se desdibujan o se disuaden algunos de los efectos inflacionarios que pueda tener el incremento en el precio de la energía y en general de todas las materias primas. Entonces, por ahora yo creo que todas las noticias que vamos a tener seguramente van a estar de alguna manera corroborando el sentimiento que tenía el mercado desde hace ya unos meses y posiblemente sorprendiendo también un poco al alza. Hablamos o estamos también un poco atendiendo lo que pasa en Francia con la reunión del G7, este grupo económico tan importante, y quisiera preguntarle si hoy en día tienen esta misma relevancia que en su momento cuando se creó este grupo, que lo conforma 7 países muy importantes en temas de economía y sobre todo para digamos, el momento que estamos viviendo. ¿Qué papel puede estar jugando, sobre todo poniendo sobre la mesa Irán y Ucrania? Pues claro, la verdad es que el mundo como lo conocíamos está desdibujando un poco, ¿no? Y todos los bloques, digamos, económicos y sobre todo de las economías más grandes y desarrolladas, como que en este momento de la historia ese tema ya no aplica tanto. Y cuando uno revisa, ya las economías emergentes son casi el 50% de la economía global. Entonces, todos estos bloques, aunque siguen teniendo una relevancia económica y política, eso no lo vamos a desconocer, pues también pierden, digamos, de alguna manera el protagonismo frente a una economía donde los países mal llamados, pienso yo hoy en día, emergentes, porque la economía emergente hoy en día tiene mejores indicadores fiscales que los países desarrollados, tiene unos niveles de crecimiento más prósperos, tal vez no unos niveles de desarrollo económico y de bienestar social como lo tienen los países desarrollados, pero en términos económicos y de bloque pues son mucho más relevantes. Entonces todos estos bloques van a seguir existiendo, pero por supuesto lo que está pasando y todo el accionar que hemos visto, el accionar militar, toda esa tensión que hemos tenido en el mundo es la respuesta a una serie de países que empiezan a ganar, digamos, más protagonismo en la economía y en la política internacional. 6 de la mañana, 27 minutos. Bueno, le traslado la misma pregunta a don Julián, pero desde el tema del papel que juegan para aspectos como el petróleo, como los commodities, como las materias primas en general. Bueno, igualmente, como decía Arnoldo, estamos viendo un cambio estructural en la manera como están funcionando muchos mercados, pero incluyendo el mercado de los commodities, y esto lo que hace es acelerar ese cambio estructural. Hemos visto como, por ejemplo, a raíz de este incremento en los precios del petróleo y del gas natural en las últimas semanas, eso le pegó una acelerada tremenda a la venta, por ejemplo, de carros eléctricos, ¿sí? Y eso se traduce en un cambio sustancial
potenciales mercados. Por ejemplo, el cobre está en un precio altísimo porque, claro, todo esto acelera el boom hacia la electrificación y eso hace que el mercado, por ejemplo, de cobre se pegue un cambio sustancial por una expectativa de mucho mayor crecimiento o un mayor o más acelerado crecimiento de la demanda. Muy bien, vamos a pasar ahora a Latinoamérica para conocer el cierre que tuvo este martes en nuestra región y puntualmente también en Wall Street, donde están manteniendo cierto optimismo frente a lo que pueda pasar finalmente con el acuerdo entre Estados Unidos, Israel y también Irán. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Los principales índices de renta variable en Nueva York finalizaron con cambios mixtos como resultado de una rotación de activos previo a que se dé a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en las próximas horas. En Wall Street, el Dow Jones se mantuvo en niveles récord después de que se logró un avance del 0,64%, mientras que las pérdidas fueron para el Nasdaq con 1,15% y un poco menos, un 0,57% para el Standard & Poor's 500. El Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una baja del 2,92%. En Sao Paulo, el Ibovespa se devolvió un 0,45% en el cierre de este martes 16 de junio. Tenemos que la Bolsa de Valores de México con el Standard & Poor's IPC subió un 0,40% y la Bolsa Institucional de este país sí también registró un avance del 0,35%. En Colombia, el inicio de la semana estuvo marcado por pérdidas para el principal indicador, el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores, que registró una caída del 0,65%. Finalizamos tenemos también que registró alza, contrario a lo que pasó en Colombia, alza para el caso del IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, y tenemos el MSCI Nuan de Perú de la Bolsa de Valores de Lima ganando un 0,77%. 6 de la mañana, 30 minutos. Don Arnoldo, hablemos de Latinoamérica. Pues que el panorama latinoamericano, pues también está, digamos, influido o influenciado, digamos, por todo lo que termina siendo las noticias, digamos, del fin de semana. Lo que va haciendo el desempeño y el desenlace, digamos, de este año ha sido menos fuerte que lo que vimos en el 2025. Yo creo que el 2025 fue un año muy, muy bueno para todas las bolsas latinoamericanas. Este año particularmente lo que viene ocurriendo a nivel internacional es que la comunidad inversionista siente que los mercados desarrollados y particularmente todo lo tecnológico está relativamente costoso. A pesar de que está esa creencia, los mercados siguen subiendo, las utilidades de las compañías siguen creciendo de una manera gigantesca y eso le ha dado como gasolina que esa tendencia y esa temática siga subiendo, pero empezó también a crecer, digamos, el interés por ver qué otros mercados tienen oportunidades, digamos, de valorización. Y en ese contexto aparecieron todos los emergentes, que a pesar de todo lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, a pesar del efecto negativo que tiene, especialmente sobre las bolsas asiáticas, pues sigue siendo un gatillante, un generador, digamos, de capital muy fuerte, que termina también impactando a Latinoamérica. Latinoamérica pondera muy poquito, digamos, en los índices globales y en los mercados emergentes, pero ahí algo de ese capital termina llegando acá. Yo creo que hoy por hoy lo determinante va a ser el desenlace, digamos, electoral. Los dos principales mercados de Latinoamérica, que son México y Brasil. México, por supuesto, boyante por toda la conexión que tiene directamente con Estados Unidos. Brasil en una situación macroeconómica, digamos, compleja por los temas inflacionarios, la coyuntura de tasas de interés, que eso le ha puesto, digamos, un freno, digamos, a la valorización. Y una noticia que salió hace un par, digamos, de meses o de semanas con relación a un banco y un evento de riesgo de crédito que estuvieron relacionadas con el candidato de la derecha, con Bolsonaro. Entonces eso sí le puso otro tinte, digamos, sobre todo al panorama electoral y frenó las valorizaciones recientes de Latinoamérica. Pero por ahora yo creo que en la medida en que tengamos ya todos los resultados electorales y esa incertidumbre se disuada, pues
esta región va a ser un receptor muy grande de recursos de inversión de capital. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a eso. Obviamente el fenómeno, el proceso electoral en Brasil está más hacia el final del año, entonces tendremos todavía un espacio ahí para deliberar y sobre eso, pero por ahora el panorama muy positivo para la región. El que pues no está tan al final, sino ya aquí a la vuelta de la esquina es Colombia, y ustedes, Credicorp, tienen una amplia presencia en Latinoamérica. ¿Cómo están viendo desde afuera lo que está pasando en este momento y sobre todo esta semana ya tan decisiva a puertas de lo que va a ser la segunda vuelta? ¿Cómo están viendo a Colombia, Arnoldo? Pues nosotros a Colombia lo vemos con el lente frío de lo que es la sobrereacción o el overshooting, digamos, emocional de la gente, ¿no? Yo creo que lo que termine siendo el desenlace del proceso electoral va a generar, digamos, movimientos emocionales, ¿no? Yo soy de los que dice que la derecha protesta en los mercados y la izquierda protesta en las calles. Entonces yo creo que cualquiera que sea el elemento de lo que ocurre va a terminar generando una variación muy fuerte, digamos, en las variables económicas. Entonces no hay que sorprenderse que si tenemos un resultado tengamos una sobrereacción a la baja en el dólar, y si tenemos otro resultado tengamos una sobrereacción hacia arriba. Independiente del camino que sea, las tasas de interés de Colombia nosotros sentimos que están desviadas del valor, digamos, justo, es decir, que hay un espacio para que haya valorización de la deuda pública, independiente de cuál sea el desenlace político. Lo que pasa es que si hay un desenlace, pues vamos a tener una sobrereacción también a la baja en las tasas de interés, cosa que es positivo para todo el país, y del otro lado vamos a tener el efecto contrario. Hoy por hoy, las probabilidades, y sin ningún sesgo de ni mostrar ninguna preferencia alrededor de uno o el otro, creo que dan cuenta de lo que va a ser el resultado electoral. Entonces estamos muy positivos sobre lo que termine siendo el desenlace en Colombia. Perdón, cuando menciona que las tasas están un poco desviadas, ¿hacia dónde deben apuntar? Las tasas, hoy por hoy tenemos unas tasas reales del Banco de la República que están lejos de estar dentro de las medias históricas. Entonces eso tiene que corregirse. Y se corrige o porque la inflación sube, pero lo que hemos estado viendo es que cada vez las expectativas de inflación vienen corrigiendo a la baja. Y vienen corrigiendo a la baja porque las tasas de interés hacen lo propio en la psicología del mercado, pero también porque tenemos ese dólar cayendo de manera muy fuerte que afecta los precios de los bienes importados y que va a afectar la formación de la inflación. Entonces, de inflaciones promedio que estábamos en el 6%, hoy ya estamos cayendo al 5,7, 5,8, y en la medida en que eso termine ocurriendo, pues esa tasa de interés que tenemos del Banco de la República, que hoy el mercado tiene el sesgo de que la suba, yo creo que ese discurso se pierde y empieza a activarse el discurso del recorte. Entonces, en ese contexto, posiblemente lo que veamos en un espacio de 12 meses, yo creo puede ser un recorte de tasas por parte del Banco Central. Eso bajo la premisa de que tengamos un ajuste en las tasas de la deuda pública, bajo la premisa de que tengamos un ajuste a la baja en las expectativas de inflación y que el banco no se vea obligado a tener esas tasas reales tan altas como las que tenemos hoy. Entonces, ese es el contexto y esa es la razón por la cual estamos todavía muy positivos sobre el tema colombiano. 6 de la mañana, 36 minutos. Bueno, aquí usted lo veo muy positivo, ¿no? Hablando de baja de tasas, uy, qué machera. Bueno, muy bien, 6:36. Es porque juega la selección. Sí, no, pero eso yo no sé qué tan positivo sea, pero bueno, espero que le vaya bien a la selección Colombia. Oiga, hablando de eso, yo estoy, como dicen en el argot popular, estoy rabón. Soy rabón por la forma como Argentina a veces gana los partidos. La verdad, y ayer lo repitieron, incluso algunos comentaristas argentinos lo admitían. La foto del video. Ganó a Argentina de manera sucia. ¿Por qué se ensució el partido? Porque cuando iban 1-1, Messi le pegó un rodillazo al capitán de la selección de Argelia, que como mínimo, era amarilla, pero era roja. O sea, el rodillazo que le pega, es más, repitieron la jugada 2 o 3 veces. Y
ni el VAR ni el árbitro. Todos callados, ¿no? Pues eso, se tiran los partidos, uno le pierde gana, porque uno dice, bueno, sí, y para colmo de males, el hombre hace después otros 2 goles. Sí. Entonces, al hacer los goles, pues está ensuciado el partido, porque él no debía estar ya. Ese partido tuvo que haber seguido Argentina con 10 hombres, con la expulsión del señor Messi. Y el VAR se hizo el que no existía, y el árbitro mucho más. Inclusive hay una jugada en que a Messi, posterior ya en el segundo tiempo, en que a Messi le pegan su empujón en el área. Y no lo pitó. ¿Por qué no lo pitó? Porque tenía cargo de conciencia tratando de equilibrar algo que debe haberse pitado y debe haberse definido. Ahora sí es cierto, yo no sabía que las figuras tenían licencia para hacer foul. Pues es el nuevo invento del VAR, de la FIFA y pues del señor árbitro, que yo no sé de dónde era, pero bueno, no, o sea, increíble. Además no necesita eso Argentina. Argentina tiene un equipazo, hay que reconocerlo, tiene un equipazo, no necesita esas ayudas. A Messi se le fue la mano, tenía que expulsarlo. Pues, ¿qué hacemos? Se hizo foul. Eso es lo que mandan las reglas, pero bueno. Óigame, yo no sé por qué me quedé dormido. ¿Cuánto quedó el último partido del día anoche? Pues que sí, estaba muy tarde, ¿no? Sí, no, alcancé a ver un muy buen pedazo. Estaba bastante reñido. Era Austria contra Jordania, si estoy mal. Sí, creo que sí. Creo que le voy a ganar yo. 3-1. ¿Ganó quién? Austria. Sí. Y Jordania también hizo un buen partido. Esos equipos que tienen, que fueron muy formados por brasileños, como es Jordania, Argelia, Marruecos, Egipto, tienen su talento, tienen su bailado. Ayer Argelia jugó hubo episodios muy buenos ante Argentina, pero repito, lástima que se hubieran manchado, se hubieran ensuciado el triunfo de Argentina. Lo van a ver que más adelante van a sacar eso. Zidane no debe estar muy contento con lo ocurrido, porque además acuérdense que a Zidane sí lo expulsaron en un partido. Sí. Es como si a Zidane no lo hubieran expulsado esa vez. Bueno, pero ese sí fue clarísima. No, sí. Es que la de Messi también fue clarísima. Clarísima. Lo que pasa es que se hicieron los que no eran. Entonces, por ejemplo, ¿sabe a cuál falta se parece? A la que le hizo Zúñiga a Neymar Jr. En el otro mundial. En el Mundial de 2014, que también era para expulsión. Eso fue un rodillazo. Bueno. 6:41, más adelante veremos a la cabalgata deportiva de don Nicolás. Commodities, ¿no? Sí, señor. Vámonos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. El petróleo Brent está cotizando a esta hora por debajo de los $80. Está, aunque es una variación positiva al 0,68%, el barril está en $79.50. El WTI de Estados Unidos está en $76.69, variación positiva, un poco más arriba del 0,88%. El gas natural, $3.29. Esto es una alza del 1,60% para la referencia internacional. Mientras que la de Europa, el gas sí está bajando 1,55% y está cotizando en 41 euros.
Pasemos ahora a los metales, que está el oro en $4.325 la onza. Eso es una variación negativa del 0,14%. Para el caso de la plata, la variación es del 0,39% también a la baja en el precio de la plata, que está en $69.75 la onza. El cobre está en $6.50 la libra. Es una variación positiva del 0,21%. El carbón tenemos que está en $145 la tonelada. Esto es una variación negativa del 0,92%. Y finalmente tenemos los commodities de agricultura, como el tema del café, que está bajando 1,47%, $2.68 la libra, y el azúcar está con una variación positiva del 0,29% y el precio es de $14.35 la libra del azúcar. Bueno, 6:43, vamos por pedacitos. Bueno, a ver. Petróleo Brent. ¿A cómo está? Debajo de los $80, está en $79.50. Variación del último mes. Del último mes, 29.21% a la baja el precio. Última semana. La última semana, 14,76%. En lo corrido del año. 30,41% el precio. Cayendo. No, este sí a la alza de lo corrido. Entonces, bueno, volvamos a aclarar, porque es que no me dice 30%, entonces pensé que estábamos hablando. De nuevo, último mes. 29% ¿qué? La caída del precio. Último mes. En la última semana, 14%. Cayendo. Bueno, sí, le toca repetir porque si no vuelve y me dice 30%, entonces yo pensé que cayendo. Entonces, y el año corrido ha ganado el precio del petróleo Brent un 30,41%. Bueno, a ver, don Julián García, explíquenos eso. Bueno, entonces el petróleo, pues estamos a la expectativa. El viernes supuestamente se firma el acuerdo entre Estados Unidos e Israel con Irán. Es un acuerdo que, pues, parece que va a tratar temas de control al tema nuclear, que es fundamental para Israel, Estados Unidos, pero tiene también aparentemente otros acuerdos de índole comercial, de acceso a mercados, etcétera, y seguramente ahí Estados Unidos dejará algunos, como algunas zancadillas para los chinos, porque acuérdense que mucho de esto tiene un origen también geopolítico, no solamente hay el conflicto en el Golfo Pérsico, sino tiene un alcance global, geopolítico y comercial mayor, como esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces seguramente tendrá también hay algunos mensajes, algunos acuerdos que tienen que ver con ese suministro, por ejemplo, de químicos, etcétera, hacia Asia, ¿sí? En particular hacia China. Entonces estamos pendientes de saber cuál es el contenido de ese acuerdo que se firme el viernes en Suiza. Mientras tanto, los mercados pues ya están anticipando, ¿sí?, que comienza a haber ese movimiento de tanqueros de nuevo por el estrecho de Hormuz, y por eso pues esa baja sustancial que hemos visto en los últimos días, que ya está por debajo de los $80 el Brent. No obstante, la gran pregunta es qué va a pasar las próximas semanas y los próximos meses, porque por un lado la demanda sí ha tenido un golpe muy duro, y eso ha hecho que el mercado, como mencionábamos antes, esté acelerando la sustitución hacia vehículos eléctricos. Las ventas en el mundo han explotado, por ponerlo de alguna manera, en todas partes, no tanto en Estados Unidos, que es el que va más lento en la electrificación del transporte, pero en Europa, en Sudamérica, en Colombia, las ventas de vehículos eléctricos han sido gigantescas. En el mismo China, que el año pasado las ventas de vehículos eléctricos, de todos los tipos de vehículos eléctricos, fueron del 50%. Este año ya el porcentaje de los eléctricos sobre el total de las ventas superó el 60%, está en el 62% en la participación de los eléctricos en el total del mercado, de todas maneras con una baja, porque en China están bajando las ventas de vehículos. Acordémonos que China tiene un gran problema de consumo en estos momentos, y uno de los bienes que está teniendo menos consumo es los carros. Ese es el gran reto que tiene China ahora, cómo manejar su consumo. Entonces, la expectativa es ver qué va a pasar en estos días. De todas maneras, la recuperación de la producción de los países del Golfo va a ser lenta, porque sufrieron mucho
de ataques, muchas, tanto de petróleo como gas, mucha infraestructura de estos países sufrió, los puertos sufrieron, y rehabilitarlos o reacondicionarlos toma un tiempo, eso no es inmediato, entonces tardará un tiempo. De todas maneras, además de eso, todavía hay inventarios, todavía Estados Unidos tiene inventarios, o sea, todavía hay inventarios en el mercado y gradualmente comenzará a llegar de nuevo esa producción, es lo que se está esperando, y seguramente la presión será de un precio a final de año, más bien volver a que ese número que bajó, que subió el 30% en lo corrido del año, seguramente volverá al cero, volveremos seguramente a final de año los precios de principio de año. Bueno, a ver, don Arnoldo, desde el punto de vista de mercado, ¿cómo ve el tema del petróleo? Yo coincido con Julián, yo creo que de corto plazo no vamos a ver mucha más sorpresa que la que vimos, que además una sorpresa grande, una caída gigante en las últimas semanas, pero coincido perfectamente. Yo creo que el tema de oferta y demanda de largo plazo hace que el punto de equilibrio, el precio de equilibrio del crudo esté mucho más abajo de lo que estamos ahorita, Héctor. Y para el resto de las materias primas yo creo que estamos en un escenario pues muy favorable para los precios, ¿no? Porque estamos frente a un fenómeno climático que todavía nadie sabe cómo va a terminar resolviéndose, pero eso pues obviamente va a seguir presionando los precios de los bienes, de las materias primas agrícolas o de los productos agrícolas. Y el crecimiento económico global, pues contra todo pronóstico, marcha bien. Entonces los metales industriales muy seguramente también con buena perspectiva. Ahí me acaba de repetir la imagen del patadón, del empujón, y no, además pisó Messi, le pegó un pisón sí, por detrás al este, no, y no pasó nada. No, ni siquiera una reconvención del árbitro, de que era, oiga, tenga cuidado con, no, nada. Oiga, hablando de fútbol, veo que Irán empató con Nueva Zelanda. Usted que estaba hablando del posible acuerdo, pero en términos extrafutbolísticos, o sea, cómo han tratado al equipo de Irán. Empataron 2-2 con Nueva Zelanda, allá en Los Ángeles. Le ha tocado viajar desde México. Y el próximo partido también es en Los Ángeles contra Bélgica y en Seattle contra Egipto. Pero no está muy contentos. El presidente de la FIFA, ¿cómo se llama él? Gianni Infantino. Prometió un mejor trato porque inclusive creo que parte de la delegación no pudo estar en el partido. Entonces, cualquiera diría que el viernes con la firma del acuerdo se resuelve todo. No, yo me imagino, no, si llegan a firmar, imagínese, ¿no? Y donde siga avanzando Irán, pues, porque ya tiene un puntico, ya tú. Y juegan bien. Sí, juegan muy bien. Sí, muy bien. Bueno, pues sí que Kiara está que mira y vuelve y mira el patadón de Messi al capitán de... Es que más que una patada me parece que fue como una pisada en el gemelo. Una pisada en el gemelo. No, primero lo empuja y luego ¡pua! ¿No? Pero no pasa nada. Bueno. Yo quisiera ser Messi. Bueno, 6:51. Como estamos en el tema energético, a ver, doña Laura Gabriel, me complace tenerla acá, ahora está ayudándonos en la presentación, muy bien. A ver, Laura, ¿qué noticias nos tiene de carácter energético, petrolero, primero que todo, energético? A ver, porque estaba preguntando acá Arnoldo, si hay niño o no hay niño, bueno, mejor dicho, si es duro el niño o no, si va a llorar mucho el niño o no va a llorar mucho el niño. A ver, Laura Gabriel.
Héctor, buenos días para usted y para todos. Bueno, fenómeno del niño, pues sí, de hecho, el IDEAM la semana pasada salió a decir que ya había llegado el fenómeno del niño. De hecho, ante esa situación, Enel y la gran mayoría de empresas han reforzado el monitoreo para embalses y centrales eléctricas, pues con el fin de cuando llegue este fenómeno, que aproximadamente con fuerza va a ser en septiembre, desde septiembre de este año, pues las condiciones climáticas y el comportamiento se dé para asegurar pues los compromisos que podría generar el fenómeno del niño. Por ejemplo, pues que se reduzcan los embalses. Respecto pues a este tema de los embalses, a la fecha, o sea, con corte al día de ayer, que es 16 de junio, aún todavía pues no tenemos los datos actualizados. Sin embargo, le puedo dar el dato del día anterior, es decir, del lunes 15. Los embalses se ubicaron en 73,49% y recordemos que para poder enfrentar un buen fenómeno del niño, pues sin adversidades, los embalses tienen que llegar al 80% y están en un 73%, Héctor. Entonces, A mí me fenómeno del niño, interesa, lo más importante en un dato económico es la tendencia. ¿Cómo venía ese 73 punto, no sé, y puchito, cómo venía frente a días anteriores? ha estado subiendo y bajando, pero muy levemente. Por ejemplo, ha estado en 73,28, después subió a 73,49, después bajó a 73,30. O sea, en los últimos días ha estado presentando un leve crecimiento. De hecho, desde hace aproximadamente 2 semanas y 2 semanas y media, el dato sí ha estado subiendo, porque cuando empezamos a registrarlo ya diariamente, que es aproximadamente hace 3 semanas, empezó el dato como en 69, 68% y ya llegó al 73% con 49. Muy bien, 6:54. A ver, don Julián García, expresidente de TGI. Bueno, pues estamos esperando que suban los embalses, en particular los del oriente, o sea, los de la cordillera oriental, que están principalmente impactados, o sus aguas, digámoslo así, son lluvias, hacen parte del régimen hidrológico de la Orinoquía. Esos son los que usualmente se llenan en esta época del año. En la Orinoquía, la época invernal arranca desde mayo, luego junio, julio, hay un pequeño veranito en agosto y sigue septiembre, octubre. Entonces en los llanos, cuando los llanos se inunda, es a mitad de año, ¿sí? Es alrededor de mitad de año cuando se inunda. Y ese régimen hidrológico es el que hace que se llenen los embalses del oriente, que son principalmente Guavio y Chivor y algo que le llega a Hidrosogamoso, ¿sí? Entonces esos son los que estamos esperando que se llenen porque son muy grandes, ¿sí? Y son los que permiten llegar al 80%. Ya en la zona andina, sí ya estamos entrados en el verano, entonces aquí no esperamos aquí lo que esperamos es cuidar el agua que hay almacenada, no esperar que se llenen más, sino evitar que se bajen, y para eso lo que finalmente ya arrancó a hacerse desde hace unos pocos días fue comenzar a prender las térmicas para tratar de ahorrar agua, ¿sí? Entonces no generar tanto con agua, ¿sí? Sino generar más con carbón y con gas. Entonces se han venido prendiendo las térmicas principalmente a gas para tratar de ahorrar el agua que hay almacenada mientras se van llenando también los embalses de Oriente, como dijo. Eso con el objetivo de prepararnos para un niño que probablemente, con probabilidades, es que sea bastante fuerte. Bueno, usted está hablando del tema hidrológico, de la generación de energía hidrológica y que se trata de no echarle mano al agua por eso se están prendiendo las térmicas que son a base de gas, de carbón y de diésel, y bueno, no sé. No, diésel es la última opción, eso es cuando ya estamos raspando la olla. Bueno, muy bien, pero también o sea, lo ideal no es llegar ahí. Sí. El ideal es cuando ya prendemos diésel, la cosa está grave. Bueno, entonces, y usted dice, la idea es no desperdiciar agua. ¿Cómo opera, cómo se genera clase de hidrología y de generación de energía? ¿Cómo se genera energía y usted por qué dice que se desperdicia agua? Al generarse energía, ¿esa agua para dónde va? No, pues el agua pues viene de las lluvias, sí. llega a las cuencas hidrográficas, ¿sí? Y luego hay proyectos hidroeléctricos con embalse y sin embalse, ¿sí? Los sin embalse, el agua
fluye por el río, y si usted genera, simplemente le saca el agua al río, genera, la pasa por su turbina y devuelve el agua al río inmediatamente, digámoslo así, porque usted no la almacena. Esas sí, usted las tiene que tener prendidas ahora. Mientras el río tenga agua con qué generar, el ideal es prenderlas, ¿sí? En Colombia, la mayoría de las pequeñas son sin embalse, lo que se llaman las PCHs, que son de menos de 20 megavatios, aunque también hay unas de más de 20 megavatios. Sea, dependen del río. Dependen de si se hizo embalse o no. Si se construyó una presa para embalsar agua o no. Si no se construyó presa para embalsar agua, se llaman filo de agua, y es simplemente mientras el río tenga agua, genera, ¿sí? Porque obviamente el agua es gratis, entonces sería una burrada que pase el agua derecho y no pase por una turbina. Entonces, desde que el río tenga agua, trate de despacharlas, ¿sí? Porque el agua es gratis, ¿sí? Mientras que el gas y el carbón valen. Yo no sé, Julián, si usted sabe, esa tecnología que están utilizándolo en la India, que no almacenan, o sea, también lo hacen con agua, no almacenan, pero es como unos canales aéreos donde llevan el agua. ¿Eso cómo funciona? Yo no sé si usted... Bueno, eso es lo que se llama bombeo, ¿sí? Bombeo hidroeléctrico, digámoslo así, o bombeo hidráulico. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted tiene 2 lagos, haga de cuenta 2 lagos, ¿sí? Entonces usted tiene un lago arriba o una piscina arriba y una piscina abajo. Entonces, cuando hay abundancia de energía, usted bombea, usa con la electricidad, se la carga a una bomba, digámoslo así, le mete electricidad a una bomba y bombea el agua a la piscina de arriba. Okay. Cuando falta energía, usted el agua de arriba la manda para abajo y pasa por una turbina y genera. Es como un circuito, ¿sí? Es como un circuito que el agua sube y el agua baja. Eso está súper de moda porque es la manera más barata de almacenar electricidad. No son las baterías eléctricas de litio que tienen problemas ambientales. Entonces es jugar a subir y bajar el agua. Hay circuitos cerrados, que es que la misma agua sube y baja entre las 2 piscinas, o lo que se llama circuitos abiertos, que es que usted toma el agua de un río, lo manda a la piscina de arriba, genera, el agua la devuelve al río y toma una nueva agua del río, digámoslo así, pero eso ya es un detalle. Pero en general es hacer 2 piscinas, una abajo y una arriba, y bombea y anda bombeando el agua de abajo para arriba. Por ejemplo, si usted tiene mucha energía solar, a las 12 del día, que la zona está muy despejada, usted tiene mucho sol y no se consume mucho, digámoslo así, ese día, entonces usted coge esa energía solar, con eso la usa esa energía para alimentar las bombas, subir el agua, y por la noche, cuando no hay sol, baja el agua generando. Entonces es una manera, por ejemplo, de almacenar energía solar. Se está usando muchísimo. En China están haciendo, el total son más o menos 400 gigavatios, o sea, 400.000 megavatios de almacenamiento por hidrobombeo. En Suiza acaban de inaugurar hace unos poquitos meses un proyecto gigantesco de 900 en los Alpes suizos, para que a veces nos quejamos que aquí no queremos hacer en Suiza, o sea, en Europa, en los Alpes suizos, acaban de inaugurar un proyecto que duraron más de 10 años construyéndolo. ¿Qué es eso? Jugar a subir y bajar el agua, porque esa es la manera de administrar la alta volatilidad, la alta intermitencia de las renovables no convencionales, el sol y el viento. En Estados Unidos, Julián, y en Colombia deberíamos hacerlo. Usted me quedó debiendo la mitad de la respuesta, porque hablamos de los embalses. Son las 7, pero no la va a responder ahorita más adelantico. 7. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana y 13 minutos. Estábamos hablando con Julián García, expresidente de TGI, sacándole punta, como siempre hacemos los miércoles, en materia energética y petrolera y bueno, de todos los ámbitos, pero estábamos hablando de cómo se genera energía en un embalse. Usted explicó
Las de almacenamiento. Las que, no, explicó las que iban por el río y bueno, y ya. Pero, ¿cómo se genera en esos embalses? Las de almacenamiento, me imagino. Bueno, entonces el agua se almacena, se pone una presa, que es lo que se llama una presa, para trancar el agua, y el agua pues va llegando del río y se va almacenando, y usted decide qué tanto va sacándole, ¿sí? Ir metiendo a través de la turbina. En estos grandes proyectos, normalmente, en la mayoría de los casos, la unidad de generación es subterránea. Por eso son proyectos de alta obra civil, que duran muchísimos años en construirse. Como Hidroituango. Como Hidroituango, sí. Acordémonos, Hidroituango lo que se inundó fue la casa de máquinas. La casa de máquinas era subterránea, fue por donde se tuvo que sacar el agua cuando se estaba llenando el embalse sin haberlo acabado de construir. Entonces el agua se saca por un conducto, por un gran conducto. En estas hidroeléctricas, un conducto que normalmente es revestido en cemento, a no ser que la roca sea muy buena, como el batolito antioqueño en ciertos proyectos en Antioquia, que no necesitan lo que se llama revestimiento. O sea, simplemente a la roca se le hace el túnel y por ahí va el agua sin ningún revestimiento. Si la roca no es muy fuerte, entonces usted tiene que hacerle un revestimiento, pues en concreto y hierro, ¿sí? Revestirla, hacerle hacer el tubo, digámoslo así, y por ahí usted manda el agua a la casa de máquinas. En la casa de máquinas, las dos unidades esenciales es una turbina. ¿Sí? Una turbina es una cosa que da vueltas y el agua lo que hace es empujarla y la hace dar vueltas, ¿sí? Es como las veletas esas que se usan cuando hace viento, que uno las pone a mover, eso. Tal es, ¿sí? El agua tiene su energía, ¿sí? Y la energía es en función de básicamente dos variables. En hidroelectricidad, o sea, la fuerza del agua es la energía. La energía, pero fundamentalmente son dos variables. La fuente de la energía es, uno, la cantidad de agua, que es el caudal, y otro es la cabeza que tenga, que es la presión que tenga el agua. Entonces, si usted tiene muchos metros de presión, 300 metros, llega con más fuerza que si tiene solamente 20 metros. Entonces, lo que se llama la cabeza es la diferencia vertical entre donde está la turbina y el nivel del agua donde está en la superficie. 100, 200, 300 metros, ¿sí? Entonces, depende de esas dos variables. La fórmula es muy fácil. P igual Q por H, o sea, la potencia de energía que puede generar. P igual a Q por H. Es igual a Q, que es el caudal, por H, que es la cabeza. Caudal por cabeza. Si usted dobla la cantidad de agua, dobla la cantidad de energía. Usted me habló de una P. ¿Qué es P? P es la potencia. Pues 5 megavatios. A Q, caudal. La cantidad de agua. Por H, que es la altura. Ahí fue madre. Entonces, si usted dobla el agua, dobla el volumen de agua o el caudal, pues dobla la energía. Si dobla la altura, dobla la energía. Es muy fácil, es una operación matemática sencilla. P igual Q por H. Más bien. P igual Q por H, así de sencillo. Bueno. Entonces, lo que trata usted en los proyectos es de tomar el agua lo más arriba que pueda y poner la turbina lo más abajo que pueda para maximizar el H. El Q depende de si el río tiene agua y le puede sacar caudal. H de Héctor. H de Héctor, sí. Pues viene del inglés de head, ¿sí? Okay. Bueno. Entonces es igual a P, y entonces con base en eso usted genera, y usted normalmente puede tener varias turbinas en un proyecto. El agua llega y la reparte entre varios mangueritos, digámoslo así, o manguerotas, ¿sí? Y ductos, y tiene 2, 3, 4 turbinas, y usted puede decidir si prende todas las turbinas o una sola o cuál. La eficiencia de una turbina, el sistema de generación más eficiente es la hidroelectricidad. La eficiencia de una turbina es 90%. La eficiencia de un panel solar es 20%. La eficiencia de una eólica es 40%. ¿Sí? Entonces la de agua es 90%. Es la manera más eficiente de generar electricidad, es la hidroelectricidad. Bueno, déjeme preguntarle, porque yo me acuerdo cuando lo de Hidroituango, que salieron a reducir muchas cosas, el tema cuando se hace un embalse, ¿qué tanto se afecta la naturaleza? Bueno, pues indudablemente se afecta el ecosistema, porque usted tiene que inundarlo, y en ese ecosistema pues hay fauna y flora, ¿eh? Y no solamente fauna y flora, sino los habitantes tanto pueden estar viviendo en la zona inundada como pueden estar en su zona de influencia, ¿sí? Entonces, obviamente eso tiene un impacto en el sentido que usted saca
¿Y cómo lo equilibra? Entonces, por ejemplo, todos los proyectos hidroeléctricos, en particular en Colombia, tienen que hacer un análisis de eso, es aprobado por el ANLA, por la Autoridad de Licencias Ambientales, y además de eso, como se reconoce que los proyectos hidroeléctricos tienen un impacto en el ecosistema, todo proyecto hidroeléctrico tiene que destinar el 1% del CAPEX, de la inversión, a la cuenca. Y usted acuerda con la corporación autónoma en qué invierte, por ejemplo, en reforestar. Entonces, si usted dice, por ejemplo, yo voy a inundar y voy a cortar 10.000 árboles, bueno, pues es que voy a sembrar 30.000 en aquella cuenca o en aquella parte para tratar de equilibrar de alguna manera, por ponerlo de alguna manera sencilla. Pero parte de los análisis de los proyectos hidroeléctricos es entender cómo funciona eso. Y los proyectos hidroeléctricos necesitan muchísima planeación, porque usted tiene que entender cómo funciona el ecosistema. Entonces no es una visita de un día, muestre a ver qué peces tiene el río, y ya hoy los medimos, porque eso los peces cambian. En unos meses hay unos, en otros hay otros. Unos años funciona así, otros años funciona así. O sea que la planeación puede tomar ¿cuánto tiempo? La planeación toma muchos años, porque usted tiene que estudiar el ecosistema por muchos años, no solamente la información hidrológica de los caudales de los ríos, cómo se comportan, que el ideal es tener 40 años de historia. Por eso el IDEAM tiene desde hace 40, 50 años información, y si su río no la tiene, usted tiene que construirla, modelarla con información de los ríos de al lado, pero usted necesita por lo menos 40 años de historia de régimen hidrológico. En la construcción de un embalse participa una cantidad de una hidroeléctrica, participa una cantidad de gente, claro. Gente experta en medio ambiente, gente conocedora del tema biológico, del antropólogos, tema antropólogos. Claro, usted tiene que hacer, por ejemplo, en muchos proyectos en Colombia usted tiene que mirar porque hay micos, hay peces, los animales toman agua, entonces, ¿dónde la toman? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Sí? Etcétera. Usted tiene que hacer, y eso no es una visita de una hora, usted tiene que estudiarlo por años para poder entender una línea base, para poder determinar, por ejemplo, cuando usted le dan una licencia ambiental para un proyecto hidroeléctrico, una variable clave es lo que se llama el caudal ecológico. Cuando el río llega a cierto nivel de agua, hacia abajo, usted no puede tomar agua para su proyecto, porque ese es el caudal mínimo para que el ecosistema funcione. Entonces le dan ese caudal mínimo. Entonces, si el río tiene en promedio 10 metros cúbicos por segundo, usted dice, ay, yo podría generar con esos 10 metros cúbicos por segundo en promedio. Le dicen, pero no, el caudal ecológico es 4, porque 4 es lo mínimo para que el ecosistema mantenga su hábitat. Entonces, usted solo puede en realidad usar solo 6. Porque los 4 nunca me puede, desde que el río tenga más de 4, tome lo que exceda 4, pero nunca debe bajarlos de. Si ya la naturaleza dio solo 3 metros cúbicos por segundo, pues ya fue la naturaleza la que no mandó el agua, no fue el proyecto que le quitó agua. Entonces, una variable clave en una licencia ambiental es el caudal ecológico, por debajo del cual usted no puede tomarle agua al río. Usted, bueno, esta respuesta que esperábamos que durara 1 minuto y medio, se demoró como 6 minutos. Bueno, va la siguiente. Usted me estaba hablando de un tema de Australia. Sí, pues hablando la pregunta de Arnoldo, el mundo necesita mucho más almacenamiento de electricidad, eso es clave, sobre todo por estas energías altamente intermitentes y volátiles como son la solar, la eólica, etcétera, ¿sí? Que fluctúan mucho, que no funcionan de noche como la solar. Entonces el almacenamiento es la clave, ¿sí? Es la clave para mejorar la calidad y garantizar la robustez del sistema. Entonces el reto de almacenamiento es gigantesco. El almacenamiento caro y no tan sostenible ambientalmente es el químico, es hacer grandes baterías de litio como las de los carros o los celulares, pero a escala gigantesca, que ya en Colombia vamos a tener la primera cerca a Barranquilla y tenemos otra aquí en Zipaquirá pequeña. Pero el almacenamiento más barato, como decíamos, es el agua. Entonces se están construyendo muchos proyectos de almacenamiento de agua, almacenamiento eléctrico de agua, y siendo creativos en cómo construirlos. Los australianos, como es un país minero, la minería, por ejemplo la del carbón, la minería de cielo abierto, deja unos huecos gigantescos, como los que tenemos en Colombia, en La Guajira y en el Cesar. Pues usted puede aprovechar esos huecos gigantescos que deja la minería para llenarlos de agua y jugar a pasar el agua de un hueco al otro hueco
y ahí va almacenando, ¿sí? Entonces usted llena un hueco, eso le da H, pues al llenar el hueco le da H, ¿sí? Por eso que se necesita la H, y manda el agua al otro hueco, ¿sí? Cuando necesita generar la electricidad porque el sol se fue o porque es por la noche y ya no está el sol o el viento no está soplando tanto, entonces usted juega a mover agua entre los huecos. H es fuerza, ¿no? ¿Qué es? H es la cabeza, la altura. La altura. Ok. Entonces en Australia ya lo están haciendo y tienen muchos proyectos ya en operación de cientos de megavatios para almacenar agua, jugando a mover agua entre los huecos que deja la minería. Es una manera muy inteligente, muy sostenible de usar esos huecos y de paso ayudarle a la robustez del sistema eléctrico, los huecos que quedan de la minería, cosa que deberíamos pensar para los huecos de la minería en Colombia, en el Cesar y la Guajira. ¿Y eso en plática cómo es? O sea, es súper barato, es que los huecos ya están hechos, es poner un tubito y una bomba y una turbina ya. Y que se llene. Baratico. Y que se llene. En el caso de La Guajira, pues tocaría llevar el agua, desalinizarla algo, y de paso, esos proyectos tienen también un rol que se llama multipropósito. Sirven para el agua potable para la región, para la agricultura. O sea, usted puede jugar en ese juego con el agua. Hoy en día los proyectos hidroeléctricos se ven multipropósito, como por ejemplo Urrá. Urrá es un proyecto hidroeléctrico, pero fue diseñado inclusive más para control de inundaciones. Entonces la hidroelectricidad es multipropósito. Lo mismo Salvajina en el valle. Esa es la que redujo las grandes inundaciones que había en Cali, en el Valle del Cauca, fue la Salvajina. Es un proyecto hidroeléctrico también con un objetivo de controlar inundaciones y las ha controlado en el curso de estos años, tanto Urrá como Salvajina, el uno en Córdoba, el otro en el Valle. Entonces la hidroelectricidad, yo soy como se me habrá notado, un fan de la hidroelectricidad. Oye, puedo, mejor dicho, no quiero desviar el programa, pero oyendo a Julián, uno se apasiona de toda esa cantidad de proyectos. Arnoldo Casas. No, pero le tenía una pregunta, porque en Colombia hay muchas personas con proyectos, ¿cierto? Que quieren, desde el ángulo económico, totalmente razonable, viable, y por el otro lado están las personas que se preocupan por la parte ambiental y el daño colateral de los proyectos, ¿no? Y uno no deja de pensar en el momento político que tenemos y la postura que hay sobre el medio ambiente y esa parte de las licencias ambientales, ¿no? Y en el intermedio hay una cantidad de organismos, están la ANLA, están las corporaciones regionales, entonces como que un empresario para buscar hacer un proyecto tiene que pasar por una cadena, digamos, de organismos que uno los ve, y eso sí por desconocimiento los ve como muy aislados unos de los otros. Tiene que pedir la aprobación en la CAR, tiene que pedir la aprobación en la ALA, una cantidad, y como que el país no avanza y estamos en un momento de una necesidad de inversión tan grande. La pregunta, Julián, es ¿qué tiene que pasar a nivel ambiental para que ni uno sea indolente frente al impacto que tienen los proyectos, pero también dejar hacer las cosas? Pues yo diría que por un lado es asegurar que los proyectos se hacen de una manera sostenible, que se construyen, se analizan, se estudian de una manera sostenible. Como les mencionaba ahora, si hay un caudal mínimo, pues, por debajo del cual el río no debe bajar para no dañar el ecosistema, para evitar problemas en el ecosistema, pues hay que respetarlo, estudiarlo, tomarse su tiempo, etcétera. Entonces, ese rigor obliga a los inversionistas interesados, a las firmas que los estudian y a las autoridades a hacerlo. Por el otro lado, desde el punto de vista de las autoridades está seguir ese rigor técnico, digámoslo así, de análisis, pero también a la vez considerar que la sociedad necesita ese crecimiento, necesita, por ejemplo, en este caso, esa energía, y que cualquier intervención en la naturaleza tiene un impacto. Hay es que mitigarlo, manejarlo, compensarlo, pero no podemos pensar que es que el planeta es intocable, ¿sí? Porque todos vivimos de eso. Si usted mira cómo está vestido, cómo está todo, entre otras, todo es industria extractiva, ¿sí? Entonces se ha puesto como la industria extractiva, y todo lo que usted hace es industria extractiva. Todo salió de la tierra, mucho, hasta la yuca que usted almorzó. Pues ¿de dónde sale? De la tierra. Es también industria extractiva, solo que usted la saca a 30 centímetros, pero la está extrayendo del suelo. Entonces, todo tiene que ver con la naturaleza. El secreto es hacerlo bien.
hacerlo profesionalmente, mitigar, compensar, optimizar, pero no decir entonces no toquemos el planeta, porque entonces pues es que el planeta es lo que nos da de comer, nos da de vestir, nos da movilidad, nos da todo. Entonces tenemos que hacerlo responsablemente, con seriedad, digámoslo así. Entonces las autoridades pueden hacerlo, las empresas pueden hacerlo, y es hacer como tener ese acuerdo de que vamos a hacerlo, solo que de una manera súper responsable, con todos los cuidados, con todas las prevenciones, con todas las mitigaciones, hasta donde la tecnología y el presupuesto aguante. Hablando de temas de hoy. ¿Hoy es qué? ¿17? Sí, señor, 17 de junio. Hoy debuta la selección Colombia. Hoy es 17 de junio. Faltan 52 días para que termine el actual gobierno. Y faltan 5 días para que haya segunda vuelta, ¿no? Para que haya, no, para que termine la segunda. No, para que se realice la segunda vuelta. Bueno, ya lo demás ya empezó el Mundial, primera vuelta ya es pasado, mucho eso ya quedó en el pasado. Oiga, pero ustedes estaban tratando un tema. Pero antes de dejarle unos mensajitos. No, porque vamos a cambiar digamos, de agenda. Pero es un mensaje, no es pregunta. No, yo sé. Ok, bueno. Yo sé, pero antes de que se me vaya la palomita, estaba hablando. Vaya, se fue. Oye, está echando vainas este man. Acuérdate que aquí no cabe la política, ¿no? No, mentiras. Bueno, se me va a ir la paloma ahora sí. Hablando del tema medioambiental, mire, yo tengo un amigo que es dedicado al tema ambiental. Y estaba feliz cuando llegó el actual gobierno. Digo, no. Votó por el actual gobierno. Digo, no, es que eso va a ser una machera porque voy a tener trabajo, ¿no? El tipo dedicado al tema medioambiental. Y hace poco hablaba con él y me decía, uy, qué frustración tan enorme. ¿Por qué? Porque como no se realizaron proyectos, no hubo proyectos, se frenó. Por ejemplo, usted va a construir una carretera y se requiere unos estudios previos súper profundos en materia medioambiental. De hecho, está a punto de quebrarse. Él tenía una empresa dedicada a eso. Porque este gobierno no ha adelantado proyectos. Entonces, sin proyectos, pues, no hay estudios medioambientales. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, hoy en día un estudio necesita hacer estudios arqueológicos, ¿sí? Eso es fundamental hoy. Para una hidroeléctrica, ahí que usted preguntaba de embalse, usted tiene que demostrar que no hay nada ahí. Que no hay nada en los 70.000 hectáreas que va a inundar. Entonces, hoy en día usted necesita arqueólogos por docenas en cualquier proyecto de carreteras, etcétera. Y llega a encontrar alguna vasija, se para el proyecto hasta que estudien eso de qué época. El tema del canal del dique, por ejemplo, que eso está bastante. Lo cual está bien, hay que hacerlo. Pero como dice usted, si no hay proyectos, pues no hay que. Lo del canal del dique, me vi un programa de Bitácora acá con José Vicente Arizmendi, y él siempre entrevista en eso de el tiempo del ruido. En los tiempos del ruido. Hablando del canal del dique, la ingeniería que hubo hace 3 siglos. Yo quisiera hacer si me permite un comentario. No, pero es que ya imagínese. No, uno es chiquito para rematar. Se toma el programa Julián García. Bueno, no, mi comentario es el siguiente. A veces, dentro de estas a veces polarizaciones, no solamente en lo político, sino en todo, hablamos, a los ambientalistas les preocupa que el planeta se acabe, etcétera, ¿sí? Yo creo que eso es un error que tenemos en la sociedad. Yo creo que el ambientalista número uno debemos ser todos. Claro. Por ejemplo, a veces yo le hago un poquito de retroalimentación a las petroleras, porque ellos hablan mucho, es que los ambientalistas no nos dejan hacer el fracking y no sé qué, pero lo ponen como, ¿sí? Como ellos son, sí, como ellos, y entonces yo en
entrenamientos que les hago la pregunta, oiga, pero es que a usted no le preocupa el planeta también, no le preocupa su ecosistema, donde usted habita y su familia habita y su sociedad habita. El primer ambientalista debe ser el mismo industrial, ¿sí? La misma empresa, no otros. Es que a todos nos preocupa el planeta. No es que a ellos les preocupa el planeta, a la señora Greta, ¿sí?, le preocupa el planeta y a nosotros no. Es que el primer ambientalista es uno, ¿sí? No ellos, know-how de la vegetación, etcétera, ¿sí? Pero el primer ambientalista debe ser uno, ¿sí? No los ambientalistas, ¿sí? Uno es el primer ambientalista, porque uno está defendiendo su propio planeta. Nosotros no somos, pues todos debemos ser amigos del planeta. Muy bien, 7:34. Ahora sí nos vamos con un mensaje muy importante porque tenemos otro tema. Tenemos un par de temas, uno que tiene que ver más con Julián García. A ver. En Acciones y Valores son más de 65 años respaldando cada decisión financiera. Si usted es importador, exportador o necesita enviar dinero al exterior, en Acciones y Valores cuentan con soluciones estratégicas en transferencias internacionales y coberturas cambiarias para que proteja su inversión. Agende una asesoría ingresando a www.axivalores.com e invierta con Acciones y Valores. Oiga, usted se escribió un artículo para Primera Página en donde plantea que la baja sustancial en las reservas de gas natural del país se están dando, mientras que las de petróleo se mantienen. Bueno, ¿cómo es la historia? Bueno, la historia es la siguiente. Normalmente en mayo... Tiene 1 minuto y medio. Normalmente a mayo la Agencia Nacional de Hidrocarburos publica las reservas de petróleo y gas del país con corte a diciembre del año anterior, en este caso a diciembre del 2025. Curiosamente estamos ya en junio y ya en la segunda parte de junio y no se han publicado las reservas. Y entonces hay una especulación, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y entonces pues todo el mundo esperando, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pero es muy sencillo. La información de reservas que produce el gobierno a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es un número pues muy secreto y muy guardado, ¿sí? Pero en realidad usted lo puede construir muy fácilmente, porque lo que hace el gobierno, o sea, la Agencia de Hidrocarburos, es pedirle a todas las compañías, a todas las petroleras, que le digan cuáles son sus reservas certificadas por auditores independientes a 31 de diciembre, y ella lo que hace es recoger esa información que las empresas le mandan y sumarla, y esas son las reservas del país. Pero como las tienen guardadas porque el número parece que no es muy bueno, entonces es muy sencillo. La mayoría o todas las principales operadoras del país cotizan en bolsa y ellas tienen que entregar al público sus reservas, porque son requerimientos de las bolsas de Nueva York, de Toronto, ¿sí? Hacerlo. Entonces todas ya lo hicieron desde febrero o marzo, todas ya reportaron sus reservas. Si usted hace ese ejercicio de consultar los reportes que ellos hicieron a las bolsas y lo suma, pues usted ya tiene la respuesta tan guardada que no se ha querido publicar. Y la respuesta es que en términos sencillos, en petróleo más o menos se sostienen, mientras que en gas hay una reducción sustancial que se estima, o que la estimé por encima del 20% de reducción de las reservas, que es un número sustancial lo que nos están bajando las reservas probadas y probables. Acuérdense que el año pasado había bajado el 13 o 14%, entonces el número es gigantesco. Es que en un año usted perder el 20% de las reservas es muchísimo gas, y obviamente eso es una señal de que la cosa está, perdón la expresión, mucho peor de lo que creíamos. Bueno, imagínense, 7:37, y eso pensando en el nuevo gobierno, ¿qué? Le toca correr a ver cómo hace eso, porque eso se va a traducir, o se está traduciendo ya, en mayor precio, además de escasez, mayor precio para los hogares, para el comercio, para la industria, para el transporte masivo. A todos esos que usan gas natural les están subiendo su materia prima, sí, o su insumo básico, que es el gas. Eso le da durísimo a la industria de vidrio, de cemento, le da durísimo, y afecta no solamente el precio del gas, sino afecta el precio de la electricidad, porque como hay más ahora que tenemos que prender las térmicas a full porque no hay agua o no va a haber agua, entonces todo eso lo que va a hacer es más precio de la electricidad también, y sobre todo en la costa,
porque acuérdense que en la costa es donde se hace la gran generación con térmicas a gas y a ese gas importado. Entonces el que más va a haber incrementos de tarifas eléctricas va a ser la costa. Imagínense, y ahora con aire y que liquidada, Dios mío. Bueno, son las 7:38, nos vamos a meter con otro tema en donde veo que hoy está como invitado Mauricio Zúñiga, quien fue durante mucho tiempo el jefe de la mesa de divisas del Banco Popular, y él nos ayuda mucho el análisis del dólar, y contamos con Arnoldo Casas. Pero antes de entrar en materia, necesito que don Nicolás, vámonos con el precio del dólar, cómo ha estado por estos días. A ver, las monedas. En Primera Página Radio, el informe de las monedas. Buenos días, Héctor. A las 7:39 de la mañana les cuento que la tasa representativa del mercado que está rigiendo en la jornada de este miércoles es de 3.427 pesos con 7 centavos. Esto quiere decir que con respecto al anterior bajó 48 pesos con 65 centavos o un 1,40%. Cabe señalar que esta tasa representativa del mercado es la de menor nivel desde enero del 2021. Estamos hablando de 5 años y 5 meses. En la jornada del martes en el spot, el dólar cerró sobre los 3.421 pesos con 17 centavos. Con respecto a la referencia anterior, cayó 33 pesos con 83 centavos o un 0,98%, teniendo en cuenta que el cierre anterior había sido de 3.455 pesos. Ya si miramos la jornada en su modalidad Next Day, en esta se ubicó finalmente sobre los 3.430 pesos, es decir que si comparamos el Next Day versus el Spot, hubo una subida de 8 pesos con 83 centavos en ese aspecto. En cuanto a la revaluación año corrido, el peso se valoriza 8,78% frente al dólar estadounidense y la revaluación en los últimos 12 meses ya llega al 16,34%. Bueno, le tengo pregunta. ¿Por qué no tiene la camiseta amarilla? No, me gusta más esta verde y la negra, incluso me parecen mucho más bonitas. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, don Nicolás, ¿en cuánto fue que quedó el dólar ayer en el spot? ¿Cuál fue el cierre? En el spot se ubicó en 3.421 pesos. Este también fue su menor nivel de cierre desde enero también del 2021. Digamos que está muy parejo en ese aspecto. Estamos en mínimos de 5 años y 5 meses. Bueno, Primera Página hizo un informe sobre qué se está viendo en materia de dólar después de elecciones en lo que queda del año y para el año entrante. Nosotros titulamos más o menos diciendo que al dólar le estaba dando la pálida y que se podía desmayar, ¿no? La pálida porque algunos de los expertos dicen que va a ubicarse en 3.050 pesos y otros, y hay que darle crédito ahí a Felipe Campos y a Diego Rodríguez, están hablando de 2.800 pesos para el 2027. Arnoldo acaba de decirnos de Credicor Capital que no se le haría raro que esos 2.800 se den antes. Don Mauricio Zúñiga, usted que me dio ahí cuáles son sus cuentas porque yo denominé a estas personas que están todos los días machacando el tema y el análisis del dólar, los llamé los sabios del dólar. Usted que es uno de los sabios del dólar, cuente a ver. Héctor, buenos días. No sé si me están escuchando. Sí, perfecto, señor, perfecto. Ok, bueno, buenos días para usted, para Kiara, para Arnoldo, Julián y el equipo de producción de Primera Página. Gracias por la invitación. Y no le doy las gracias por ese mote de sabio del dólar, porque esto, si hay alguna cosa difícil de pronosticar en este mundo, es el precio del dólar y pues todos lo sabemos que es así. Entonces, gracias por ese mote, pero la verdad es algo que es una responsabilidad muy grande. Qué pena entrar en estos temas después de estar hablando tan bueno de fútbol y hablar de electricidad y entrar a este tema tan difícil como es el precio de la divisa
de la divisa estadounidense contra nuestro billete verde que está demasiado fortalecido por estos días. No, pues simplemente, Héctor, yo en el artículo que le compartí, pues estoy de acuerdo con Diego por primera vez. Veo que el dólar estructuralmente tiene un sesgo bajista, que la divisa colombiana pues ha tenido un desempeño acorde con los fundamentales y sobre todo una cosa que es muy importante, que coincide unas elecciones en Colombia coinciden con un ciclo económico y un dólar debilitado a nivel mundial. Entonces, esas dos cosas se alinearon, que no es muy fácil que se den, y en este caso se están dando, y por eso el peso colombiano está teniendo un fortalecimiento muy fuerte, sobre todo en estos últimos días, donde se acerca ya la decisión de nosotros los colombianos sobre la elección del nuevo mandatario que irá a regir los destinos del país durante los próximos 4 años. Entonces, coincido con Diego y ya pues los temas técnicos pues muestran también que bien manejados, con unos fundamentales bien estructurados, pues hacen que en últimas el mercado dé la razón a estos análisis. Y su camiseta no es amarilla, ¿no? No, en este caso pues estamos montados en la ola azul, pero el sentimiento es el mismo y pues así sea amarilla, azul, roja o negra, como decía Nicolás, vamos a hacer fuerza por nuestra selección este día y un poco tarde, pero va a valer la pena la trasnochada con una victoria colombiana contra los uzbecos. Bueno, déjeme preguntarle a Daniel Támara, que lo veo conectado. Daniel Támara es nuestro especialista en materia macroeconómica. Oiga, échenos un chisme. El Ministerio de Hacienda, ese sí tiene el amarillo, ¿no? El Ministerio de Hacienda o el Banco de la República han intervenido el dólar últimamente. Recientemente, pues las últimas compras de crédito público datan de mayo, pero desde que el director de crédito público dio la entrevista en Primera Página y anunció una tregua hasta al menos la segunda vuelta presidencial, pues no ha habido intervenciones en el mercado ni por parte del gobierno ni por parte del Banco de la República. Bueno, a ver, don Arnoldo Casas, ¿usted cómo está viendo la cosa? Váyasele en contra a Daniel Velandia si quiere. Daniel Velandia es el jefe de investigaciones de Credicor Capital, que hace días no viene por estos lares, ¿no? A ver, ¿cómo está viendo el dólar? Ahí planteamos que algunos, pues estos sabios, que yo los denomino así, sabios del dólar, pues están viendo el precio de la divisa el año entrante en 2.800 pesos y para después de elecciones en 3.050 pesos. ¿Cuál es su, digamos, saque la pata de conejo que tiene, saque la bola de cristal, cuál es su view? Pues mire, Héctor, yo primero desde varios ángulos. Primer punto, el movimiento técnico, que es la formación del precio. Desde hace mucho tiempo el dólar viene generando una formación de precio que es conocido por los especuladores como un hombro, cabeza, hombro, donde dejó casi los 5.000 pesos. Y eso proyectaba el dólar. ¿Un qué? Se llama hombro, cabeza, hombro la formación. Entonces, quien opera los mercados, mira las gráficas y en función de esas gráficas se hace una expectativa de lo que va a pasar con el tipo de cambio. Como todo el mundo lo mira, como todo el mundo lo ve, terminan cumpliéndose esos efectos y eso proyectaba el dólar justamente alrededor de los 3.000 pesos. O sea, la terminación de esa formación. Entonces, al final hay mucha gente operando, lo ve y termina moviéndose el mercado en esa dirección. Entonces, desde el ángulo técnico, los 3.000 pesos son perfectamente posibles. Ahora, desde el ángulo fundamental. Entonces, tenemos un gobierno que naturalmente hizo unas operaciones, digamos, de crédito público y que trajo una afluencia de dólares significativa que se sumó al ingreso fuerte que hubo por el lado de las remesas, ¿no? Que eso es, desde el ángulo de los flujos, tenía que hacer que el dólar descendiera. Una de esas fuerzas
ya no está tan activa porque lo anunció el director de crédito público, pero las remesas siguen estando muy fuertes. Entonces hay un flujo de dólares que viene entrando. Y desde el ángulo puramente macro, ¿qué va a terminar ocurriendo en un mediano plazo? Uno, el gobierno gastó plata, trajo plata y eso puso el dólar donde lo tenemos ahora. El siguiente, el gobierno que entre, independiente del que sea, va a tener que controlar el gasto, limitar, digamos, corregir un poco el tema del déficit fiscal, y eso, si es, digamos, uno de los candidatos, va a traducirse en que hay que reducir el gasto, reducir el consumo y incrementar la inversión. Esa inversión viene por diferentes fuentes. Primero, va a haber muchos empresarios que en un entorno posiblemente de mayor confianza van a ejecutar muchos de estos proyectos. Y ese capital, ¿dónde se va a comprar? No se va a comprar en Colombia, porque las tasas de interés están al 12, 13%, de cara al crédito comercial y de consumo mucho más arriba. Entonces el capital viene de afuera. Va a haber financiación y viene una afluencia de capitales por deuda para ejecutar proyectos. Primer punto para tenerlo presente desde ese ángulo. Y el segundo tema es que hay una reforma pensional en el intermedio, que por un candidato se continúa y eso va a obligar a los fondos de pensiones y a tener mucho capital pensional en Colombia si fuera ese candidato, pero si fuera el otro, al final no está tan claro qué va a pasar con la reforma pensional, pero lo más posible es que se retire y que las mismas AFPs al final haya un acuerdo casi institucional donde va a haber mayor participación de la deuda pública en los portafolios de los fondos de pensiones. Entonces, la inversión, el gobierno se va a financiar a través del capital colombiano por una vía o por la otra, y eso trae los dólares. Entonces, hay otro flujo de dólares hacia abajo. Entonces, en el corto plazo, yo veo que el tipo de cambio se puede desviar de una manera muy fuerte. Entonces, los 3.000 pesos, 2.800 para mí son perfectamente posibles, pero hay otra importante, y con esto termino, digamos, mi intervención, y es que cuando uno mira, los economistas sabemos que existe un tipo de cambio nominal y un tipo de cambio real, ¿no? Ese tipo de cambio real es una guía de donde debería estar el equilibrio del tipo de cambio. Hoy en día, si uno, y la manera de comprenderlo es dos bienes exactamente iguales. Se popularizó el tema del índice de Big Mac, ¿no? La comparación entre una hamburguesa en Estados Unidos y una hamburguesa en Colombia. Y eso da el tipo de cambio de equilibrio nominal que debería tener Colombia. Hoy en día está alrededor de los 3.700 pesos. Y el tipo de cambio nominal, el que se negocia en el mercado, normalmente se ha desviado entre un 10 y 20% arriba o hacia abajo. Entonces, todo es completamente armónico con un dólar a 3.000 de manera transitoria. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de cambio real, o sea, lo que cierra eso, que es lo que de verdad desde el comercio internacional debería ser el punto de equilibrio, si está más arriba de los 3.600, 3.700 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar en los primeros 12 meses? Vamos a tener seguramente unas... Primeros 12 meses después del 7 de agosto. Confiando en que las estadísticas se dan como estamos hoy para no ponerle ninguna preferencia política. Entonces va a haber una desviación muy fuerte del tipo de cambio hacia abajo. Pero ese tipo de cambio real al final es una fuerza gravitacional hacia cual. Entonces vamos a tener una caída muy fuerte en el dólar y después una convergencia al alza nuevamente hacia un punto de equilibrio que no son los 2.800 pesos. Bueno, pero yo le tengo una pregunta que es, cuando llegó el actual gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, pues hubo gente que compró dólares y mandó el precio por encima de los 5.000 pesos. Y después nos vimos con la novedad de que eso se debió a la devuelta, hablando de la devuelta, se debió a temas internacionales sobre todo. Si llega a ganar Cepeda, que es digamos, el mismo pensamiento o parecido al del actual gobierno, ¿será que hay un rebote del dólar o digamos, el ruido internacional termina absorbiendo todo y sigue manteniendo la divisa digamos, con un precio relativamente bajo? Sí, Héctor, va a haber una reacción muy fuerte porque parte también de la caída reciente que ha tenido el tipo de cambio es la confianza que tiene tanto el inversionista local como el internacional en Colombia frente a un eventual cambio de gobierno y unas políticas más ortodoxas. Entonces, ¿qué va a pasar en un escenario donde tengamos... Este evento sí va a ser sorpresivo. Yo creo que hoy en día el sesgo de la volatilidad está mucho más fuerte al alza que a la baja.
Yo creo que la sorpresa, digamos, electoral que tenemos ahorita, sí, va a llevar el dólar paulatinamente un poco más abajo. Pero una sorpresa del otro lado sí tiene que generar una sobrereacción muchísimo más fuerte. Primero, porque mucha plata entró de locales y de internacionales comprando los activos colombianos, tanto renta fija como acciones, ¿cierto? Una sorpresa de esta naturaleza, independiente, desprendiéndose de cualquier ideal político, va a generar esa sorpresa y va a hacer que la gente salga de una manera muy fuerte, de manera muy rápida. Entonces yo sí creo que el mercado no descuenta hoy en día en los precios va a ser mucho más fuerte, y en ese escenario yo no descarto que volvamos a tocar rápidamente los 4.000 pesos. Es algo que está borrado de las probabilidades hoy en día en cualquier mesa de negociación, en cualquier comité de inversión. Yo creo que eso no está porque las estadísticas están para el otro lado. Pero si llegara a ocurrir, pasaría exactamente eso, una sorpresiva salida de capitales, venta de TES, compra, digamos, de dólares, es lo natural. Mauricio Zúñiga, ¿usted qué piensa? No, pues muy de acuerdo con Arnoldo. El mercado está jugado a una situación pro mercado, y en dado caso que esto no se materialice, pues obviamente la de vuelta, o como llamamos en el fútbol, esto de que lo cojan a uno a contrapierna va a ser muy difícil, y obviamente vamos a tener un overshoot en el precio de la divisa por efecto de que las expectativas no se cumplieron. De todos modos, pues ya después de que esto suceda, si es que se materializa lo que no está viendo el mercado, yo sí veo que independientemente de lo que haga el gobierno de turno, el dólar va a tender nuevamente a estabilizarse, y pues obviamente todos estos indicadores macroeconómicos, como nos contaba Arnoldo, lo del tipo de cambio real, lo del índice Bitmac, y para que usted se acuerde de esto que Arnoldo comentó de la figura técnica que se llama hombro, cabeza, hombro, y nunca se olvide, es algo de que usted usó en su época de adolescente, que se llama el champú Head and Shoulders. Eso es una figura técnica y que usted no va a olvidar nunca, porque yo sé que en sus épocas de Coca-Colas bailables, para verse más atractivo, usaba ese champú para ser el centro de atracción de las nenas que iban a las reuniones. Entonces, no olvide, Head and Shoulders. Todo eso se va a mezclar, y obviamente pues vamos a tener unos días de mucha volatilidad, una temporada de mucha volatilidad, donde los mercados no van a saber cómo actuar, y obviamente pues va a desbaratar mucho el mercado, como pasó con estas intervenciones de la Dirección de Crédito Público por efectos de la recomposición de la deuda externa y del famoso TRS, del cual Daniel Támara nos ilustró bastante bien, y eso lleva a que los mercados no tengan un rumbo fijo y haya mucho damnificado en el entretanto. Entonces, en este momento pues van a ser los exportadores que están sufriendo ya las consecuencias de este peso tan fortalecido. Yo mismo leía en los artículos de Primera Página que un cliente tan insignia del Valle del Cauca como Ingenio La Cabaña ya entró, pues le pidió a la Superintendencia de Sociedades que ejecute la liquidación, y esto para el entorno, al ecosistema donde se mueve esta empresa, pues va a ser fatal que una empresa tan tradicional como el Ingenio La Cabaña vaya a cerrar sus operaciones. Entonces, ahí vamos a estar viendo una cantidad de cosas que van a afectar, pues digamos, la economía, y que tienen que ver directamente con el precio de la divisa. Hay mucha incertidumbre, hay mucha duda, pero la verdad es que digamos, en dado caso que se materialice el cambio de gobierno, digamos, y tengamos un gobierno de la actual oposición, lo que vamos a ver, esos niveles que hablamos de 3.050 inicialmente y posteriormente de 2.800 o 2.700, no van a ser inmediatamente, sino van a ser
de una forma ordenada y gradual, rompiendo, digamos, los soportes que los análisis técnicos dan. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y como decía Diego Rodríguez en su columna, si eso es así, todo rebote en el precio de la divisa debe ser vendido para pues dar algo de alivio a los exportadores y a los tenedores de divisas, que son los que más van a resentirse con esta revaluación del peso. Óyame, no, eso de hombro, cabeza, hombro, de todas formas no lo he podido entender. ¿Qué es hombro, cabeza, hombro, Arnoldo? Mire, eso, Héctor, cuando uno dibuja No del champú, del shoulders. Pero está buena la analogía, uno ya no se va a olvidar de eso. Mire, cuando uno grafica un precio de cualquier activo, ¿no? Tiempo contra precio, al final eso se conforma una línea, ¿no? Y esa línea, visualmente, esa formación... O sea, ¿es así? Imagínese que es la formación de los hombros, ¿no? Entonces viene el tiempo desde abajo, se forma un primer hombro, después tiene un pico arriba y se forma un segundo hombro. Entonces, cuando usted grafica el precio, se ve, por eso se llama hombro, cabeza, hombro, es justamente eso. Ese patrón, esa formación gráfica, normalmente para un operador, para un especulador, es una señal de que el precio llegó a un final, digamos, de la tendencia alcista y que se va a revertir. Normalmente lo que cae es la misma distancia entre los hombros y la cabeza. Y eso, cuando la gente hace pronósticos y proyección bajo esa metodología, pues arrojaba un precio del tipo de cambio en 3.000 pesos. Muy buena la explicación. Oye, se nos vuelve a volar para no gastar el desayuno. Pues muy bien. Oiga, tarjeta amarilla, sí. Sí, dicho, bueno, claro. Yo regañado. Sí. Oiga, Como gracias, la pusieron Arnoldo. a Messi, entonces se la pone a Arnoldo. Bueno, son las 8 en punto. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, siguen siendo las 8 de la mañana. ¿Cómo así que la economía? Aquí cada nada se ha hablado de la economía ilegal. La economía ilegal ahí por el lado de la explotación del oro, hay economía ilegal. Por el tema... 8.000 millones de dólares, bueno, de golpe ahora, 8.000 millones de dólares que de golpe ahora pueden estar por los 6.000 o 5.000 con la bajada del precio del oro. Pero eso es harta plata. Aquí hemos hablado de los 8.000, 5.000 millones de dólares de economía ilegal del oro. No, y hay economía ilegal pues en las zonas en donde está mandando la guerrilla, es el tema del narcotráfico, está eso imparable, ¿no? Hemos hablado de las OnlyFans, hemos hablado de las mismas remesas, buena parte de esas remesas están ahí camufladas una que otra llegada de divisas non santas. Bueno, 8 de la mañana y 1 minuto. Antes... Se nos fue. Se nos fue don Mauricio Zúñiga. Bueno, entonces, el pronóstico del dólar le tocó a usted, doña Kiara. Bueno, el pronóstico que justamente hizo el asesor en el área cambiaria, Mauricio Zúñiga, hoy es de un rango el que pronostica primera página, rango de 3.380 pesos mínimo y máximo de 3.440 pesos con una volatilidad de 60 pesos. Un poco lo que planteó Mauricio es que el arreglo entre Estados Unidos e Irán y los pronósticos que dejan vaticinar una ventaja en el candidato de la oposición llevan al peso colombiano, dice él, a coquetear con la figura de los 3.400 y tal como lo pintan las cosas puede ser la vulnerada en los próximos días. Bueno, muy bien. Y ya abrió, por cierto, por si lo quiere contarte uno. ¿Ya abrió el dólar? Sí, bueno, vámonos con la apertura del dólar así rápido. Que la tiene Nicolás. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
Así es, pues apertura en el mercado cambiario colombiano. Tenemos un valor inicial de 3.425 pesos. ¿Esto en qué se traduce? Una subida inicial de 3 pesos con 83 centavos, teniendo en cuenta que el cierre del martes fue de 3.421 pesos con 17 centavos. Ya pues ha avanzado un poco las operaciones, digamos que mantiene esa alza inicial con una cotización actual de 3.427 pesos. Y recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.427 pesos con 7 centavos. Bueno, 8 de la mañana y 3 minutos, nos vamos con Daniel Támara y su paquetaco macroeconómico. Héctor, bueno, muy buenos días de nuevo. Digamos, un aporte más a esta discusión de la revaluación del peso colombiano, y es el importante apetito que han tenido los extranjeros por los TES. Primera Página hizo el ejercicio de ver, obviamente sin contar los títulos que liberaron los bancos internacionales por el cierre del TRS, que hacen que en las cifras oficiales de Hacienda muestren que los extranjeros salieron de cerca de 14 billones de pesos. Quitando ese efecto, lo que realmente se ve es que los extranjeros han estado comprando masivamente TES colombianos, y al corte de mayo habían elevado sus posiciones, o habían hecho compras netas de más de 18,12 billones de pesos. Y de hecho, ayer revelamos que en el arranque de junio, la primera semana de junio, se cargaron con otros 1.5 billones de pesos. Y pues recordemos que para hacer estas compras pues llega el inversionista internacional, cambia sus dólares a pesos para comprar los bonos de deuda pública, y pues eso también termina impactando un poco el comportamiento de la divisa. Y en esa misma semana, Héctor, en la primera semana de julio, también pudimos resaltar que tanto las AFPs como los bancos comerciales tienen ligeras compras de TES inferiores al medio billón de pesos, mientras que las entidades públicas registraron ventas por casi 1 billón de pesos. Esas ventas estarían ligadas al comportamiento del Ministerio de Hacienda, que habría liquidado una parte de su portafolio de TES. Recordemos que al cierre de mayo, el portafolio de TES del Ministerio de Hacienda era de 2.9 billones de pesos. Héctor, ¿sigo o paramos ahí? Seguimos. Sí, paramos, no. Salieron las más recientes cifras de las encuestas económicas del DANE, que mostraron que la producción real de la industria manufacturera subió 2% anual en abril de este año, mientras que las ventas minoristas crecieron 14,9% anual en abril de este año. De esta forma, en el acumulado de los primeros 4 meses del año, la producción real de la industria manufacturera en Colombia aumentó 1,7%, mientras que las ventas minoristas en el país subieron 12,1% en los primeros 4 meses de este año, si la comparación se hace con el mismo periodo del año pasado. También tenemos, Héctor, que ayer hubo subasta de TES corto plazo, en la cual el gobierno adjudicó los 900.000 millones de pesos que tenía pensados adjudicar, y la noticia relevante es que la tasa de corte se ubicó cerca del piso del 13%. Recordemos que llevaba varias semanas con una tendencia al alza, incluso llegó a coquetear con el 14%, ahora bajó a niveles más cercanos al 13%, y eso marcó un mínimo desde febrero, según pues lo pudo constatar Primera Página con cifras del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República. Y una noticia final, Héctor, es que hoy hay subasta de TES en VR, pero el monto inicial no va a ser de 400.000 millones de pesos, que era lo que venía ofertando el gobierno en las subastas de TES en VR, sino de 1 billón de pesos. Eso quiere decir que si la demanda es igual o superior a 3%, el gobierno puede activar la cláusula de sobreadjudicación y poner hasta un 100% adicional de lo convocado, es decir, podría terminar adjudicando 2 billones de pesos en la subasta de TES en VR, que pues se va a realizar este miércoles, Héctor. Bueno, son las 8:06. ¿No tiene ñapa? ñapa, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Acá también les cuento, ya para cerrar este paquetaco macroeconómico, que también ayer hubo subasta no competitiva de TES en VR. Se ejercieron el 100% de las opciones. Es decir, se adjudicaron otros 800.000 millones de pesos, y esto llevó a que el cumplimiento de la meta de subastas de TES al corte del 16 de junio sea del orden de 57,2%. Es decir, el gobierno ya adjudicó 34,86 billones de pesos de los 61 billones de pesos que espera adjudicar en todo el año. Esto según la más reciente actualización hecha en el marco fiscal de mediano plazo. Muchas gracias, don Daniel Támara. 8 de la mañana y 7 minutos. Nos vamos con la Bolsa de Colombia. En Primera Página Radio,
las acciones de Colombia. Muy buenos días. Pues en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap restó 0,65%, 2.371,18 unidades. Montos interesantes. La acción de Ecopetrol movió 120.800 millones de pesos, restó 5,22%. Esto muy en línea con el comportamiento del petróleo que ha venido cayendo en las últimas jornadas y que se ubica alrededor de los $80. Preferencial Cibes movió 48.000 millones de pesos, con Cibes 12.000 millones de pesos y Colcap 9.700 millones de pesos y Mineros 7.000 millones de pesos. Acciones al alza, un activo que tiene poca bursatilidad o se mueve poco en la plaza bursátil local y es la Bolsa Mercantil de Colombia, 6.690 pesos luego de sumar 22,75%. Mineros subió 8%, 16.740 pesos e ISA terminó en 33.400 pesos luego de avanzar 6% en negativo, como lo señalamos. Ecopetrol menos 5,22% y el título culminó la jornada en 2.725 pesos. Terpel restó 3,41%, 18.720 pesos y Preferencial Grupo Sura cerró la jornada de 44.500 pesos luego de recortar 3,26%. Mercado global colombiano, las de siempre, NU, que es Nuban, 4.500 millones de pesos, IB01, JP, son activos que siguen otros en el exterior y Microsoft entre las 5 que más se mueven en mercado global colombiano, 8 y 9 de la mañana. 8 y 9, ¿qué? Esta vez no me trajo nada, ¿no? Nada adicional de noticias, don Edgar Leyton, además no lo veo en pantalla. Claro que sí, señor, siempre tenemos noticias adicionales, lo que pasa es que por cuestión de tiempo, pero ya mismo le leo unas cuantas o le comento unas cuantas, y es que... Resumen ejecutivo. La Superintendencia Financiera renovó por 5 años el programa de emisión de bonos y papeles comerciales de Cementos Argos. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la integración entre Primax Colombia y Unocorp, que es controlante de Biomax. También se habilitó en la Bolsa de Valores de Colombia la negociación de títulos TCO con vencimiento en junio de 2027. Esto ya a partir de hoy se puede negociar estos títulos en la bolsa. Isagen realizó el pago de 2.200 millones de pesos a tenedores de bonos. Titularizadora colombiana estructurará una emisión denominada en TIPS P16, esto con créditos de vehículos originados por Finanzauto y así más grandes. Promigas planea financiar la adquisición de Celestra mediante combinación de deuda y capital, lo que según la calificadora de riesgo Fitch no debilitará de manera significativa el perfil crediticio de la compañía. Finalmente, la Superfinanciera aprobó la cesión de la banca minorista de Itaú Colombia a favor del Banco de Bogotá. Héctor Hernández, 8 y 11 de la mañana. Bueno, a las 8 y 11 nos vamos con la noticia empresarial con Rolando la serie, Rolando Lozano. Buenos días, desde Estados Unidos la compañía Insight Global, que es una organización que tiene unos 40.000 empleados a nivel mundial en 40 países y se enfoca en la prestación de servicios remotos de profesionales en tecnología y consultoría, anunció y declaró a Bogotá como su centro de operaciones para América Latina. La idea es construir o ampliar este centro de operaciones hasta 1.500 empleados y prestar pues asesoría de profesionales bilingües, particularmente a empresas en Estados Unidos o otros lugares del mundo que requieran este tipo de profesionales, como digo, enfocados pues en los ramos de la tecnología. No se anunció la inversión por parte de esta compañía Insight Global, pero es importante toda vez pues por el número de empleos que prevé ampliar en Colombia y dado que también atiende 3.200 empresas a nivel mundial esta multinacional. ¿Y qué pasó con eso que usted, yo lo vi envolviéndose en algo? ¿En qué se está envolviendo? La patria del corazón todos los días. ¿Cómo? La patria del periodismo en el corazón todos los días. Ay, Dios mío, bueno. Eso fue con mensaje subliminal, se me hace bueno. A ver, don William Varela, cambiemos de tercio porque... Sí, estamos en mucha política por allá. Sí, ¿no? Como que les estamos metiendo de todo aquí. Bueno.
Hola, A Héctor. ver, don William, que lo veo con camiseta azul. Todos Sí, los de Primera señor, Página. y con rayitas amarillas. Vea, la ex candidata presidencial Claudia López va a anunciar su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda y nos acaban de informar que eso se debe a un acuerdo político en el que intervinieron los partidos Alianza Verde y progresistas, llámese Pacto Histórico, llámese Colombia Humana y todos los demás. ¿Qué pasa? La Alianza Verde aceptó la extinción de su partido para que en los próximos días salgan de la Alianza Verde Angélica Lozano, que es la pareja de Claudia López, y Catherine Jubinao, que es la representante a la Cámara de este bloque que fue reelegida al Congreso. Recordemos que también esta propuesta de extinción la firmó J.P. Hernández, senador, que también fue reelegido con gran votación en la Alianza Verde, pero que saldría de la Alianza Verde. Así pues, que todo un ¿por qué esa decisión? O sea, ¿eso qué busca? Mire, cuando usted está en un partido político y quiere salirse de él, tiene que acudir a una norma que se llama extinción y la misma se hace a través de una carta que se le hace a la colectividad, en este caso a la Dirección Nacional de la Alianza Verde. Eso tiene varios meses de estar tramitándose y no se ha podido dar la aceptación por la Alianza Verde. ¿Qué pasó? Que en las últimas horas, 47 integrantes de la Alianza Verde y del Bloque Nacional aceptaron la decisión que pidió Angélica Lozano, senadora de esa colectividad que no fue reelegida, Catherine Jubinao, que fue reelegida a la Cámara, y J.P. Hernández, que fue reelegido al Senado. Ellos tres quieren irse de la Alianza Verde, pero no lo pueden hacer. ¿Para dónde se van? ¿Y para dónde se van? ¿Para dónde se van? ¿Se van de ahí? ¿Para dónde? Se irían para cualquier partido, se irían para un partido nuevo que ellos crearían. Pero no están buscando crear, sí, precisamente crear un partido. Ellos crearían un partido nuevo y ellos buscarían la forma de armar una nueva estructura centropolítica. Pero lo importante allí es que el acuerdo de Claudia López es que estas personas se vayan de la Alianza Verde y ella entraría hoy o mañana o en estos días a apoyar la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Eso fue todo un negocio político que hicieron y que podría concluir con que Claudia López levante la mano de Iván Cepeda en los próximos días antes de la segunda vuelta presidencial. Bueno, otro chisme que me acaba de llegar. Pero esos políticos van cambiando. Yo me acuerdo hace un tiempo, hace como 3 meses, que Claudia López habló muy feo de la campaña de Cepeda, ¿no? Ay, hombre, eso es como nuestro compañero allá que está levantando una bandera. Todos los días se cambia uno de camiseta. Mire, yo tengo la azul de Colombia, mire. Y por allá otros tienen la amarilla de Colombia. Eso todos los días. Sí, pero eso no habla bien. Eso no es serio. Eso no está bien. No habla bien de nuestros dirigentes políticos que cambien de partido como cambiarse de ropa. Bueno, pero la verdad, lo mejor que puede hacer Angélica Lozano es irse de la Alianza Verde. Lo mejor que puede hacer JP es irse de la Alianza Verde. Lo mejor que puede hacer Catherine Jubinao es irse allá. Y si les dan la oportunidad, pero mire, falta un pedacito, porque esta decisión que tomaron ayer ellos de 47 votos a favor, que ya quedó acogida por la Alianza Verde, pasa ahora al Consejo Nacional Electoral, que le da su visto bueno, ya será después de la segunda vuelta presidencial. Mire un chisme, hay vuelos a México que salen a las 2:20 de la tarde y nos dicen que en esos 4 vuelos, uno de Avianca, uno de Viva, en ese vuelo de Golf, en ese vuelo internacional de Panamá de Copa, que va a Panamá con escala, que va a México con escala en Panamá, van muchos políticos dirigentes. Todos están planeando, según nos han comentado, montarse a las 2:20 de la tarde de hoy en esos vuelos para estar hoy a las 8 de la noche en Ciudad de México viendo a la selección Colombia. Así que la plenaria de Senado, la plenaria de la Cámara citada para hoy, bien temprano, comenzará con quórum, pero se irá diluyendo porque muchos salen corriendo para el aeropuerto El Dorado a tomar esos vuelos. Dígame. 8 de la mañana, 17 minutos, remate y rapidez. Después sigo con chismes políticos, chao.
Chao. Muchas gracias, don William Varela, y también agradecemos a los analistas que nos acompañaron en esta oportunidad, Arnoldo Casas, Julián García, a Mauricio Zúñiga, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz miércoles para todos.